Bien, en este tip te voy a enseñar a dominar las closures de manera rápida. Una closure da a una función X, a una función random, el acceso al scope externo al scope de una función externa, incluso si la función interna es invocada desde un contexto completamente diferente. Fíjate, vamos a ponerle aquí let número igual a 1. Vamos a ponerle función externa. Y aquí vamos a poner en este caso un número. Vamos a incrementarlo en 1. Vamos a hacer, por ejemplo, aquí ¿qué te diré? Un let. Vamos a ponerle vamos a ponerle let interna es igual a function. Y aquí vamos a ponerle, en este caso, vamos a ponerle un log que diga en este caso número. Y aquí vamos a hacer un return que diga interna. Obsérvate muy bien. Entonces te lo voy a comentar aquí. Aquí ya tengo los comentarios listos para ya no entretenerte. Me los voy a copiar y me los voy a pegar. Dice, en cuanto se llama a esta función externa, esta que tenemos por acá, se crea un objeto function que estamos viendo por acá. Vamos a ponerle el punto y coma. Se crea un objeto function que se cierra, se toma, se jala o guarda, retiene, como lo quieras ver, sobre las referencias o los bindings, también conocido como bindings externas. Y de ahí siempre será así, no importa cómo se vuelva a llamar esa función, nunca perderá esos bindings. Entonces, en cuanto se llama esta función externa, pum, se ejecuta el código, pum, aquí se crea un objeto function y se almacena en una variable que se llama interna, y automáticamente esta función interna se cierra o captura, toma, retiene todas las bindings externos. En este caso, pues simplemente número. Pero aquí si hubiera más bindings, más referencias, por ejemplo variables, que es lo más normal, pues se cerraría sobre esas variables. Y ya siempre va a ser así. Esta función, en cuanto se crea, se va a tomar o se va a encerrar, va a jalar, va a retener las referencias externas, en este caso número. Y siempre, no importa cómo vuelvas a invocar esa función, no importa, siempre se van a conservar esas referencias. Acá tengo otro comentario. Entonces aquí fíjate cómo va la siguiente lógica. Aquí lo tengo por acá. Dice, se da cuenta que número no existe en el local scope de interna. Aquí pues como puedes ver, no existe un número en una función en este scope interna. Aquí no está declarada una función interna, una función que se llame número. Entonces dice, se da cuenta que número no existe en el local scope de interna, esta que tenemos por acá. Por ende, va y busca a un scope más externo, a un ámbito más externo. Y sí, ahí en el scope externo más inmediato la encuentra. Aquí número va a decir, ¿sabes qué? Pues número, búscame primero en este scope. No, pues ¿sabes qué? No lo encuentro. Entonces búscame un scope más arriba. Entonces el scope más externo de interna, pues es externa. Entonces en este caso, externa es el scope externo más inmediato, el que está más próximo. Entonces dice, pues sí la encuentro. Por consecuencia, tiene acceso desde este scope de interna. Entonces, así es la búsqueda. Algo así como el prototipe Shane. Primero busca en el scope actual, si no se brinca al scope, si no lo encuentra. Si la encuentra, pues lo jala. Si no lo encuentra, va y busca en el scope más externo. Y si no está ahí, pues en el más externo, y en el más externo, y en el más externo, y así sucesivamente. Entonces, pues aquí viene lo interesante. Entonces, fíjate cómo retornamos esa función. Retornamos ese objeto función que está almacenado en interna. Entonces, aquí viene lo interesante. Vamos a ponerle let closure, por ejemplo. Vamos a ponerle externa. Aquí vamos a llamar a externa. Entonces, pues, pum, se va a invocar todo esto. Y se va a crear el objeto función, como yo te dije. Y me va a retornar una función que es interna. Por consecuencia, aquí interna, el objeto function que está almacenado en interna se va a retornar y lo vamos a almacenar aquí en closure. Por consecuencia, fíjate lo que va a pasar. Closure. Invocamos, guardamos, recargamos. Fíjate cómo retorna 2. Efectivamente, valía 1, se incrementó. Y fíjate cómo inmediatamente pues está reteniendo, está tomando
está conservando, se está cerrando, como lo quieras ver. Hay muchos sinónimos para esto. Se está cerrando sobre el número. Aquí se creó y se cerró sobre esta referencia número. Entonces, de ahí en adelante, no importa, siempre, siempre, siempre va a conservar estos bindings externos. Esa es la magia de las closures. Entonces, fíjate que si aquí incremento en 1, pues sería 1 más 2, pues ya sería 2, como lo estamos viendo. Más 1, pues ya sería 3. Entonces, aquí hacemos un closure, punto y coma, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo efectivamente sigue teniendo referencia a número. Esa es la magia de las closures. Independientemente de cómo la invoques, ya interna ya se cerró sobre número y ya no hay vuelta atrás. Siempre va a conservar esos bindings, no importa el contexto como invoques esa función. Fíjate, vamos a hacer una immediate, una IFF. Vamos a crearnos una, esto se conoce como una IIFE, una Immediately Invoked Function Expression. Vamos a ponerle function. Fíjate cómo esto no tiene nada que ver. Por eso aquí voy a poner un mensaje que diga nada que ver. Un contexto fuera de serie. O sea, aquí no tiene nada que ver. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a llamar a closure. Pum, le llamamos. Pero antes vamos a hacer otro increment. Número. Lo incrementamos. Entonces valía 3. Entonces ya debería de valer 4. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo dice nada que ver. Un contexto fuera de serie. Y fíjate cómo sigue teniendo referencia a, en este caso, a número. Entonces, pues fíjate cómo siempre, 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 una vez en cuanto se crea una función, por eso tienes que saber cuándo se crea la función. En cuanto se crea la función, va a conservar o se va a retener los bindings externos, como lo estamos viendo. Y ya no importa cómo tú vayas a invocar esa función, siempre, siempre, siempre va a conservar los bindings. Saludos.